que la humanidad tiene 4 categorías manipuladoras en las que él considera que toda la humanidad cabe. Ya algunas personas pueden caber inclusive en las 4 categorías, algunas personas pueden caber en 2, algunas personas caben una, pero siempre tenemos una que es como más radical. Él considera que cuando nosotros somos pequeños utilizamos diferentes tácticas. Cuando encontramos la que nos corresponde a nosotros, entonces comenzamos y utilizamos esa táctica para el resto de nuestras vidas. Hola mi gente, mi nombre es Juana Vázquez, bienvenidos a mi canal Conócete. Este canal trata de entender la mente subconsciente para que podamos desde ahí, tomar mejores decisiones. El tema de hoy se llama la manipulación. Nosotros los humanos, por estar desconectados de nuestra esencia, tendemos a manipular para nosotros por medio de los demás conseguir nuestros propósitos. Resulta que estos son hábitos que nosotros aprendemos desde que somos bebés, desde que estamos pequeñitos. Estamos siempre buscando la manera de qué debemos de hacer, cuáles piezas nosotros debemos de mover para nosotros conocer o conseguir nuestros propósitos. James Redfield, que es un filósofo, psicólogo, metafísico estadounidense, y él es también el autor del libro Profecía Celestial. Este escritor y filósofo escribió en este libro, Profecía Celestial, que la humanidad tiene 4 categorías manipuladoras en las que él considera que toda la humanidad cabe. Ya algunas personas pueden caber inclusive en las 4 categorías, algunas personas pueden caber en 2, algunas personas caben una, pero siempre tenemos una que es como más radical. Él considera que cuando nosotros somos pequeños utilizamos diferentes tácticas. Cuando encontramos la que nos corresponde a nosotros, entonces comenzamos y utilizamos esa táctica para el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esa táctica arraigada, nos sentimos atraídos a cierto tipo de persona, porque esa persona va a satisfacer esa táctica que nosotros tenemos, que la utilizamos como herramienta para nosotros llenar nuestros propios vacíos. Bueno, él considera que son 4, que son víctima, el interrogador, el agresor y el distante. Bueno, según James Redfield, todos nosotros cabemos en cada una de ellas. El agresor ancla su necesidad en que por medio de la agresión él necesita ser respetado, ¿no? Él busca ser amado y respetado de una manera, es como autoritaria. Usted o me ama o no me ama. Entonces es agresor en palabras y tiende a manipular a la otra persona haciéndolo sentir mal. Cuando él logra que la otra persona se siente mal por medio de lo que él le dice, esa es una manera donde él se alimenta, esa energía. Cuando llega a ese punto donde él ya pudo manipular a la otra persona y la otra persona se siente menos, entonces ahí, bueno, se conecta y él chupa o ella esa energía, ¿no? Entonces la víctima, por lo general el agresor se siente muy atraído, o la persona que más le atrae es la víctima, porque la víctima busca un ser humano para sentirse víctima todo el tiempo. Dice James Redfield que las personas que tienen esta característica de víctima, uno al solamente acercarse a ellos ya uno se siente mal por estar al lado de ellos, ¿no? Ya uno se siente como que tiene sentido de culpa, y entonces eso es lo que pasa con la persona que tiene este síntoma de víctima, es que ellos buscan siempre que los demás se sientan muy muy mal por ellos. Entonces el agresor se siente bien atraído a una persona que tiene esa característica de víctima. ¿Por qué
porque ambos se satisfacen sus necesidades, ¿no? La víctima ayuda a que el agresor pueda utilizar su energía y la víctima utiliza al agresor para sentirse víctima, o sea que es un juego mutuo. Entonces, de la misma manera, el distante, según James Redfield, el distante es desde niño busca la manera de meterse en su cuarto, buscando la manera de llamar la atención o aislarse. ¿Qué pasa? Que cuando el niño es distante y busca la atención de los padres o de las personas a su alrededor, cuando los padres se le acercan, los niños entran en un estado de misterio más profundo, eso creando más misterio, como un estado de emergencia en las personas a su alrededor, buscando cómo entender qué le pasa a mi hijo, cómo puedo ayudar, qué debemos de hacer aquí. Por eso muchos niños que son distantes terminan cortándose las venas, utilizan muchísimas mecánicas, se cortan, se comen las uñas pero a extremos, se hacen daño, porque cuando sus tácticas no funcionan, ellos la van empujando, inclinando a hacer un poquito más. Entonces, ese tipo de personas, cuando la otra persona entra en un estado de emergencia, o sea, de preocupación, porque esta persona distante lo requiere, es ahí donde ellos se sienten amados y queridos, y ahí es donde ellos se le chupan la energía a la otra persona, ¿no? Cuando la otra persona entra en estado de emergencia. Entonces está el interrogador. El interrogador es ese tipo de personas que, bueno, te hacen muchas preguntas, pero ellos tienen como una pared que tú sabes muy poco de ellos, pero su inclinación es en saber mucho de ti, y te hacen muchas preguntas acerca de todo. Preguntas hasta que encuentran algo malo, ¿no? En el momento en que encuentran algo malo en ti, entonces ellos sacan eso que encontraron malo y lo utilizan en tu contra. Y lo hacen ahí mismo, enfrente de ti, o lo hacen desacreditando a la persona, o lo hacen... Son ese tipo de personas en el vecindario que tienden a desacreditar a los demás, que tienden a hablar de todo el mundo, que tienden a... Bueno, eso es una manera de ellos cubrirse, ¿no? De ellos... es una manera de ellos no dar información acerca de sí mismos. Se hacen una escandalera bien grande acerca de los demás para ellos mantenerse como en el anonimato. Entonces, según James Redfield, la mejor manera de nosotros saber a qué categoría de estas cuatro nosotros pertenecemos es ir a nuestra niñez, encontrarnos con la dinámica familiar, ir allá y reconectarnos con la dinámica familiar que había en nuestras casas, y cuál fue la artimaña que nosotros de niños creamos para nosotros crear una relación, para llamar la atención de nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros encontremos la dinámica, porque dependiendo de la dinámica familiar que había en la casa, nosotros creamos la artimaña. Cuando nosotros llegamos ahí y nos damos cuenta que nosotros creamos un juego, ¿no?, de comunicación ilícita para nosotros solamente conseguir nuestros propósitos, en el momento en que nosotros vemos la dinámica y encontramos el juego, él piensa o él dice que se disuelve esta artimaña humana que nosotros utilizamos para conseguir nuestros propósitos. Si tú necesitas de otra historia para que te ayude a conectarte con tu propia historia, entonces te presento a mi libro Al Desnudo. Al Desnudo en español y Naked en inglés. Este libro, cual protagonista es Gigi, se va a un viaje a lo desconocido en medio de una crisis existencial. Ella se va a encontrarse con sus miedos, a buscar la manera de crear una relación con ellos para entonces ella poder tener mejor relación con su entorno. Este libro se encuentra en todas las plataformas digitales que usted pueda comprar un libro en los Estados Unidos y Europa. De igual manera, para los demás países, usted lo puede comprar por Amazon. El link para comprarlo lo vamos a dejar aquí debajo. Muy pronto lo podrá comprar por medio de mi website, que está ahora mismo
en construcción. Muchas gracias. Así es que bueno, hasta aquí mis amigos, espero que les haya servido muchísimo. Hemos venido hablando hasta ahora, ¿no?, de lo que nosotros almacenamos en nuestra mente subconsciente, y dependiendo de todas las informaciones que nosotros tenemos aquí ancladas en nuestra mente subconsciente, creamos una cantidad de máscaras y artimañas que nos hacen comunicarnos, buscar vías para conseguir nuestros propósitos, pero que siempre van muy lejos de la realidad de lo que verdaderamente somos, ¿no? Así es que bueno, hasta aquí llegamos. Si les gusta el video, denle like, comente, comparta, y nos vemos el próximo sábado a aproximadamente las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Bye bye.